En la siguiente escena, Ali ya miraba a su alrededor con atención. Darien abrió la puerta de su casa y le preguntó si había olvidado algo. Ella negó con la cabeza, intentando encontrar rápidamente una manera de superar aquella prueba. La inquietud por saber qué tipo de casco podría haber la distraía, impidiéndole concentrarse. Darien la observó detenidamente y, con calma, le preguntó si Álaga le había dicho algo. Le manifestó que parecía estar indecisa, sin saber qué hacer. Ali ya decidió confesarle que ella no era el casco. Sin mucho esfuerzo, Darien entró en su casa y sacó su espada, comenzando a afilarla con concentración. No reaccionó ante sus palabras, lo que llevó a Ali ya a preguntarse si Darien solo respondía a lo que Helmut mismo podría decirle. Entonces, decidió hacerle una pregunta que le rondaba la mente, si realmente debía abandonar el bosque. Pero Darien permaneció en silencio. La sorpresa le invadió, pues esperaba una respuesta diferente. Por ello, evitó preguntarle directamente sobre la ubicación del bosque, temerosa de ser demasiado clara. En su mente, empezó a juntar pistas, recordaba haber visto una bestia demoníaca que podía hablar y que parecía tener una relación cercana con Helmut. Aunque no podía precisar el momento exacto, tenía la certeza de que Helmut había vivido en ese bosque durante un largo periodo. Pensaba que esa era la razón por la cual Helmut estaba tan acostumbrado a enfrentarse a las bestias demoníacas. Como Helmut había mencionado su deseo de salir de ese lugar, dedujo que no estaba allí por elección propia. Se preguntaba por qué el joven no había podido abandonar el bosque. ¿Sería tal vez porque el bosque era inmenso? La parte que más le sorprendía era que el divino espadachín también se encontraba allí, lo cual le hacía pensar que Helmut aprendió su esgrima de él. Sabía que el maestro de Helmut no era alguien común, pero no esperaba que fuera Darien. El divino espadachín se levantó y se acercó a Ali ya. Levantó su espada y le pidió que intentara levantarla. Ella obedeció, y Darien le comentó que todavía era demasiado pequeña para ello. Agregó que le hubiera sido útil crecer tan rápido como las bestias demoníacas. Después, esbozó una sonrisa suave, y esa expresión le pareció muy agradable a Ali ya. Desde que llegó allí, una duda había permanecido en su mente. ¿Por qué se sentía tan cómoda en un lugar habitado por criaturas que superaban en tamaño a los árboles y donde habitaba Helmut? Comprendió que esa sensación le pertenecía al propio Helmut. Podía distinguir que aquel lugar era valioso para él, aunque quisiera irse. Por eso, Ali ya esbozó una sonrisa delicada y se quedó mirando la espada. Darien le explicó que las bestias demoníacas crecen más rápido que un bebé humano. Le sorprendió que su amigo hubiera logrado sobrevivir en aquel bosque de raíces. Además, le comentó que quizás ella podría atravesar la barrera divina y escapar, si su suerte era suficiente. Al escuchar esto, Ali ya sonrió y de inmediato intentó seguir su consejo. Entonces, recordó que Darien había mencionado la existencia del bosque de raíces, y en ese momento, algo hizo que la espada que sostenía se le escapara de las manos. No podía creer que nunca se le hubiera ocurrido esa opción antes, y esa situación la tomó por sorpresa. Ali ya pronto se dio cuenta de que ya había pensado en esa opción, aunque nunca había querido aceptarlo. Sabía que un niño humano debe nacer con una chispa de oscuridad para ser dejado en el bosque de raíces. Sin embargo, rápidamente se volvió hacia Darien y le preguntó si realmente se encontraban en ese bosque. En ese instante, la memoria se fracturó y la llevó de regreso a la realidad. La joven fue sacada de aquella visión y vio varias escenas relacionadas con Helmut. Aunque no lograba entender del todo lo que veía, un profundo sentimiento de tristeza la invadió. Escuchó una voz decirle que su tránsito hacia la humanidad avanzaba lentamente y que debía atravesar el bosque de raíces. Para protegerse, cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, se encontró arrodillada frente a un altar, acompañado por dos imponentes estatuas de gladiadores a su lado. Mientras observaba aquel lugar, Helmut extendió su mano hacia ella. Sorprendida, Ali ya lo tomó y se levantó. Le expresó que no esperaba que él llegara antes que ella, y le preguntó cuándo había llegado. Nuestro amigo respondió que acababa de llegar. Nerviosa, le consultó si había visto algo en ese momento.
Helmut confirmó que sí, y, mirando un reloj de arena en su mano, le explicó que tenían asuntos más urgentes de atender. La imagen de una posible prueba aún no concluida la sorprendió, especialmente porque Helmut mantenía una actitud impasible aún después de que ambos vieran sus pasados. Subieron juntos las escaleras del altar. Helmut comentó que en ese espacio solo había esas dos enormes estatuas. Al llegar a la cima, observaban el altar en sí. Aliyah le explicó que un altar es un lugar donde se hacen ofrendas en rituales, aunque Helmut no comprendió del todo esa idea. Ella percibió que algo no estaba bien en ese calabozo, que en realidad debía ser la tumba del Lampión. Pensaba que en la última sala encontrarían registros o un ataúd. Con cautela, tocó el altar, y éste emitió una luminosa resplandor. La joven quedó asombrada ante esa reacción, pues algo emergió del altar y tomó la forma de un hombre. Este le preguntó si ella era la maga que había pasado su prueba. A través de su voz, expresó que el mundo aún lograba sorprenderlo, a pesar de su larga vida. No esperaba que solo 2 personas lograran limpiar su calabozo, y mucho menos que una de ellas fuera una joven maga. Aliyah le preguntó si era Lion, a lo que él confirmó que sí. Le informó que había llegado para guiarla personalmente en la última prueba. Helmut manifestó sentirse ignorado, y Lampión, acariciándose la barba, se disculpó con él por hacerle sentir así. Aclaró que solo un mago excepcional podía superar la prueba final. De repente, con un chasquido, utilizó su magia para acercar a Aliyah al altar y le dijo a Helmut que ya no era necesario que lo siguiera. Lampión y Aliyah fueron transportados a otro lugar a través de un portal. Antes de que pudieran ingresar, toda la habitación tembló, generando una tensión palpable. El joven pronto colocó su mano sobre su espada, alerto ante los cambios a su alrededor. De repente, las estatuas de gladiadores que adornaban el espacio parecieron cobrar vida, emergiendo con un movimiento inquietante. Sin dudarlo, el joven desenfundó su espada y la cubrió con un hechizo, sintiendo que algo en aquel lugar no era correcto. Lampión llevó a Aliyah a una dimensión distinta, un vasto mundo repleto de estantes y libros en abundancia. La joven quedó sorprendida por la magnitud del lugar, que parecía una biblioteca infinita. El mago le explicó que allí guardaba los frutos de toda su vida de investigación, cada libro, cada pergamino, contenía conocimientos únicos. La presencia del mago parecía más física y tangible, como si su cuerpo estuviese vivo en esa eternidad de sabiduría. Él le reveló que solo aquellos magos que él mismo autoriza pueden acceder a ese santuario, y que debía sentirse orgullosa de estar allí. Aliyah, desde el suelo, preguntó si realmente era necesario que Lampión la trajera allí, como si la hubiera secuestrado. Ella añadió que su compañero, un espadachín, no tenía interés en la magia y que quizás no le importaba tanto esa colección de conocimientos. Lampión encontró extraña esa actitud, asombrado de que, frente a un tesoro tan inmenso, la primera respuesta de ella fuera una observación sobre su relación con él. Preguntó si confiaba tanto en su protector, a lo que Aliyah respondió con sorpresa. El mago, acariciándose la barba, comentó que quizás ella no había pasado la prueba por azar. La joven no esperaba esa respuesta y le preguntó qué intentaba evaluar con ese último desafío. Lampión le explicó que la prueba mostraba el secreto más protegido del corazón de la persona en quien confían, pues en su interior radica su verdadera fortaleza. Añadió que un grupo está condenado a fracasar en cuanto pierda la confianza mutua, y que un mago debe ser capaz de unir a todos en esa adversidad. Solo aquel que logre mantener la unión, incluso tras descubrir las debilidades del otro, es digno de heredar todo lo que él posee. Para ingresar a aquel santuario, se necesita tocar un altar, permaneciendo fieles y confiando en el otro, pese a las revelaciones difíciles. Lampión, sonriendo, admitió que quizás el resultado de esa prueba no fue exactamente lo que había planeado. Aliyah preguntó si eso significaba que ella y su compañero no debían perder la confianza entre sí. Él confirmó que estaban en lo correcto y que la confianza sigue siendo fundamental en ese camino. La joven sonrió con cierta tensión, comprendiendo la importancia de aquello. El mago añadió que, en el fondo, sus pensamientos no estaban del todo equivocados.
Finalmente, expresó que había encontrado a un mago capaz y talentoso, capaz de liderar con sabiduría. Aliyah le agradeció por aquella valoración y, mirando hacia arriba, preguntó si había alguna recompensa o si le entregaría algo a cambio. Ella sugirió que podía otorgarle la propiedad del laberinto, ya que tomaría más de un mes para leer todos los libros que contenía. Pero Lampión le respondió que era demasiado impaciente y que aún quedaba mucho tiempo por delante. Reconoció que, en realidad, su destino y el de ella estaban entrelazados, y que en el futuro, sus esfuerzos y conocimientos seguirían fusionándose en un solo cuerpo para continuar investigando y descubriendo juntos eternamente. Aliyah no comprendía qué quería decir con aquello de un solo cuerpo. Se giró hacia él y le preguntó qué quería expresar con esa frase. Lampión permaneció en silencio, sin responder. Ella, entonces, concentrated rápidamente su mano en su mano, preparando un hechizo. Antes de poder activarlo, Lan se volvió y levantó la mano. Un círculo mágico apareció bajo ella, liberando varias cadenas más finas que la inmovilizaron. Aliyah percibió que no podía activar su magia. El gran hechicero le reveló que siempre había sentido arrepentimiento. Le explicó que el camino del aprendizaje no tiene fin, pero la vida de un humano resulta demasiado corta para alcanzarlo. Observando su mano, afirmó que incluso ralentizando su envejecimiento con magia, un ser humano apenas viviría 150 años. Se lamentó de que podría morir de viejo antes de completar la investigación que llevaba. Sin embargo, añadió que la historia sería distinta si lograra conseguir un cuerpo joven. Aliyah quedó atónita al descubrir que Lan planeaba robar su cuerpo para prolongar su existencia. Le preguntó si practicaba magia negra. Lampión negó esa acusación, asegurando que no practicaba tales artes. Le explicó que alguien de su nivel no recurriría a métodos tan bajos. Lo que hacía era una técnica de transferencia de alma que él mismo había creado. Levantó la mano y le aseguró que ella no sentiría mucho dolor si accedía a su plan. Le prometió que, al hacerlo, podrían acercarse a los verdaderos principios de la magia. Le pidió que considerara la propuesta en nombre del honor. Justo en ese instante, colocó su mano sobre el rostro de Aliyah. Sin embargo, en ese mismo momento, recibió una fuerte fuerza que lo empujó hacia atrás. Lampión quedó sorprendido ante esa resistencia inesperada, sin entender cómo ella había logrado repeler su magia. La joven le sonrió y le confesó que en realidad sospechaba que él tenía alguna intención oculta. Le dijo que era triste que las cosas no hubieran salido como él esperaba. Intrigado, Lampión le preguntó cómo había conseguido detener su hechizo. Aliyah respondió que no tenía idea. Le explicó que tal vez su hechizo estaba incompleto. La frustración se dibujó en el rostro del mago, que levantó la mano y activó nuevamente su hechizo. Sin embargo, la magia fue repelida otra vez, dejándolo perplejo. Estaba completamente seguro de que ya había llegado a la versión final del hechizo y no entendía qué fallaba. Entonces, de repente, algo se le ocurrió, preguntó si ella no era un hombre. Aliyah le recordó que él había escudriñado sus recuerdos a su antojo y las había exhibido a placer. Le cuestionó si, siendo maestro del santuario, no podía confirmar tal cosa. Le reprochó que su preparación era insuficiente. Con una sonrisa, le explicó que, para que una transferencia de alma tenga éxito, el cuerpo receptor debe ser biológicamente compatible. Le indicó que no podía simplemente ignorar los cromosomas y esperar que el alma se asentara sin problemas. Recordándole que debía empezar desde cero, le aconsejó que investigara desde el principio. Enfadado, Lan agarró su cabeza y la llamó una insolente malcriada. Le preguntó si creía que no podía comenzar de nuevo con otra investigación. Él afirmó que disponía de más que suficiente tiempo para realizar los ajustes necesarios en ese espacio. Aliyah le sonrió y le dijo que en realidad no le quedaba tanto tiempo. Lampión se irritó al escuchar esas palabras y le pidió que dejara de hablar tonterías. Justo en ese momento, sintió algo extraño. Afuera de la dimensión, observamos cómo un casco cortaba en pedazos a un gladiador. Sin perder tiempo, cargó contra otro enemigo y lo desmembró con facilidad. La escena dejó a Lampión asombrado,
incapaz de creer que su compañero había destruido a un golem comandado por un núcleo mágico. Sabía bien que ningún arma convencional podía acabar con esa criatura. Entonces, recordó aquel instante en que arrastraba a Aliyah hacia el portal. Entendió que ella había añadido un hechizo a la espada de Helmut cuando extendió su mano. Después de acabar con los golems, Helmut se dirigió rápidamente hacia el portal, lo destrozó y cruzó a la dimensión del Anteón. Aliyah le llamó rápidamente, pidiéndole que acabara con Lampión. Antes de que el mago pudiera lanzar un ataque, Helmut le cercenó la cabeza. Lampión no pudo aceptar esa realidad, su mente se negaba a creer que todo su esfuerzo por lograr la inmortalidad había sido en vano. En ese instante, Helmut cayó al suelo, su cuerpo se disipó y su hechizo se desactivó. Él guardó su espada y preguntó a Aliyah cómo se encontraba. Ella respondió que estaba bien, gracias a él. Le rogó que se acercara rápidamente, advirtiéndole que el calabozo pronto colapsaría sin su amo. En ese momento, el lugar comenzó a temblar intensamente.